Buenos días a todos, soy Rafael González Cañal, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor en la Facultad de Letras de Ciudad Real. Y voy a hablarles de un auto sacramental de Francisco de Rojas Zorrilla titulado El Gran Patio de Palacio. Rojas Zorrilla fue un autor toledano de la generación de Calderón que despuntó en la década de los 30, es decir, en esa década llamada por algunos críticos la década de oro de la comedia española. En esos años estrenó numerosas obras, participó en los festejos del Palacio de Buen Retiro en los años 1636 y 1637, e incluso fue suya la obra con la que se inauguró el flamante Coliseo Buen Retiro el 4 de febrero de 1640, fue la obra titulada Los bandos de Verona. Rojas cultivó sobre todo la comedia, conservamos unas 40 comedias, 40 textos de autoría segura, pero también escribió algunos autos sacramentales para el corpus madrileño. Según Raymond McCarthy, que es uno de los especialistas más importantes de este autor, escribió 10 autos sacramentales, aunque solo conservamos 6 de ellos. Son los siguientes: Los acreedores del hombre, Galán discreto y valiente, El gran patio de Palacio, El rico avariento, El robo de Helena y destrucción de Troya y La viña de Nabot. Estos son los conservados. La crítica ha coincidido en apreciar en Rojas cierta incomodidad en el género. Parece ser que, aparte, además sigue mucho, adopta motivos y temas de Calderón, y parece que escribe más por compromiso o por razones económicas que por gusto. De esos 10 autos que pudo escribir, 3 son de argumento mitológico: el Hércules, el Sansón, estos dos perdidos, y el robo de Helena y destrucción de Troya; 2 de materia bíblica, el rico avariento y la viña de Nabot; otros 3 son versiones a lo divino de obras o lugares comunes en el teatro de la época: las ferias de Madrid, el Sotillo de Madrid, estos dos perdidos, y Galán discreto y valiente, que tiene como modelo una comedia de título similar, Galán valiente y discreto, Galán valiente y discreto, de Mira Amezcua. Y por último tenemos 2 piezas, las tituladas Los acreedores del hombre y El gran patio de Palacio, que tienen estructura de pleito. Parece ser que en el corpus de 1639 se representaron en Madrid 4 autos, 2 de los cuales eran de Calderón, 1 de Antonio Coello, y ya aparece ahí Rojas Zorrilla con un auto. Fue el titulado El Hércules, que fue llevado a la escena por la compañía de Manuel Vallejo. Al año siguiente fueron 2 de Calderón y 2 de Rojas, El rico avariento y Las ferias de Madrid, representados por la compañía de Bartolomé Romero. Ya en 1641, con Calderón ausente porque estaba en la guerra de Cataluña, Rojas presenta 2 autos, ambos perdidos, El Sotillo de Madrid y El Sansón. Los otros 2 se los reparten Mira de Amezcua y Vélez de Guevara. El Sotillo de Madrid parece ser que no pareció bien, según dicen los avisos de Pellicer, y los comisarios del corpus ordenaron algunas reformas. En este caso, estos autos fueron representados por la llamada Compañía de la Viuda, la compañía de Juana Espinosa, viuda de otro autor de comedias, Tomás Fernández Cabredo. Nada sabemos de los años siguientes, aunque hay que contar con que las representaciones teatrales se suspendieron por la muerte de la reina doña Isabel de Borbón el 6 de octubre de 1644, y ese luto real se renovó 2 años después por la muerte del príncipe heredero Baltasar Carlos el 9 de octubre de 1646. De repente, en junio de 1647, el rey Felipe IV dio permiso para que se representaran autos en el corpus, y Rojas escribió en 3 días, tal y como dice la loa sacramental de Jerónimo de Cáncer, que acompaña al auto, este auto titulado Gran Patio de Palacio. Fue probablemente una de las últimas obras escritas por Rojas, ya que el toledano moriría el 23 de enero de 1648, es decir, unos meses después del estreno del auto. Se representó por la compañía de Antonio de Rueda. 2 años más tarde, en 1649, ya muerto el autor, volvió a representarse por la compañía de Diego de Osorio. Del auto se conservan
3 manuscritos. Uno en la Biblioteca Nacional de España, en donde el nombre Rojas aparece tachado, aparece encima, de otro nombre tachado, que es el de Calderón. Otro en la biblioteca del Museo Lázaro Galdiano, este sí a nombre de Rojas Zorrilla, y que según McCarthy pudo ser el utilizado para la representación. Y un tercero, ya de finales del siglo XVIII, en la biblioteca que se conserva en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Fue publicado en el siglo XVII 2 veces, en 2 recopilaciones de autos, uno el volumen llamado Autos Sacramentales con 4 comedias nuevas, publicado en Madrid en 1655, y también en el volumen titulado Autos Sacramentales y el Nacimiento de Cristo, publicado en Madrid en 1675. En este segundo caso venía erróneamente el auto a nombre de Moreto. Como muy bien han estudiado Sergol y Bari, en ese mes de junio de 1647 solo se representaron 2 autos en lugar de 4, como se venía haciendo tradicionalmente todos los años, y esos 2 fueron el Gran Patio Palacio de Rojas y la Vacante General de Calderón de la Barca. Pero además se produjo un cambio significativo en la representación. Por una parte, que solo fueron 2 autos, cosa que se mantuvo ya en los años siguientes, y por otra parte, que hasta entonces los autos se ponían en escena en 2 medios carros, y a partir de este momento de 1647 se utilizan 4 carros para representación, además del tablado principal, con lo cual se consigue una alegoría y unos efectos escénicos mucho más complejos. Si hablamos ya del auto del Gran Patio Palacio, podemos decir que es el auto más conocido de Rojas Zorrilla. Probablemente se escribió de manera precipitada, como decíamos, en 3 días, ¿no? Y el argumento es un pleito de reclamación de alimentos que los mayorazgos debían dar a los segundones, tema que también trata Calderón en Los alimentos del hombre. Personajes. Los personajes del auto son bastante numerosos, son los siguientes. Voy a leerlos para que después podamos ir hablando de ellos y detallando un poco el argumento. El hombre, la noticia, la ignorancia, la cautela, el custodio, el príncipe lucero, la vanidad, la hermosura, la lisonja, la inspiración, el sacerdocio, el mayorazgo, España, San Miguel y un portero. Ese es el elenco de personajes, el número de los personajes que aparecen en el auto. Al comienzo, evidentemente, el hombre hace una relación a la noticia de su pretensión de poner un pleito por alimentos, reclamando alimentos a su hermano, el mayorazgo. Así, el hombre, guiado por la ignorancia y la noticia, acude a la casa del rey, que no es más que Dios Padre, en donde pretende pleitear con mayorazgo, que es Cristo. Dice el texto: pues si es tanta su riqueza y si mi pobreza es tanta, que todo a un tiempo le sobra y todo a un tiempo me falta, los cielos, los elementos han de ser en mi favor, que él es mi hermano mayor y me ha de dar alimentos. A diferencia de lo que hará Calderón, Rojas no indaga en la imagen de los alimentos como símbolo sacramental, sino que se centra en la presentación del pleito, atento sobre todo al plano del argumento, punteado solo, de vez en cuando, con el motivo eucarístico. El hombre pide a Custodio que sea su procurador. Más tarde lo cambia por Cautela, que va a actuar de letrado. Y en efecto, el mayorazgo Cristo le ofrece los alimentos de su mesa, pero el hombre lo rechaza, alegando su libertad y el derecho que le asiste. Dice mayorazgo: si todos tus pensamientos reduces a que dé el pan que ofreció mi fe, de escucharlo no me pesa. Ven a comerlo en mi mesa, que yo te sustentaré. Contesta el hombre: yo alimentos he pedido, mas dentro en tu casa no, que eso es querer que esté yo obediente y recogido. Libre nací y no he querido tener tanta sujeción. Es decir, el hombre
se niega a esta conciliación de mayorazgo y pretende proseguir su demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, corrompido por Lucero, el príncipe de las tinieblas, junto con la ignorancia, la hermosura, la vanidad, el deleite, el hombre cae en la tentación, pues se lo llevan a la casa de placer de la hermosura, a orillas de Manzanares, en donde se entretienen con el conocido juego de las flores, que también aparece en Los acreedores del hombre, en ese otro auto de Rojas, y un juego en el que se utiliza el sentido simbólico del clavel, de la siempre viva, del girasol, de la ruda, de las distintas flores y plantas. Por ejemplo, el lucero es el narciso, la hermosura es la rosa, el hombre es el clavel, la vanidad es la siempre viva, el deleite es la flor del almendro, la ignorancia es la ruda, la lisonja es la amapola, o la noticia es el girasol, clicie o girasol. Todo ello va acompañado de la música y de este estribillo. ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis, amor? Mal de corazón. Aparece entonces Inspiración, que le recuerda la demanda que había puesto ante el tribunal. La hermosura propone entonces al hombre dar una valla, es decir, hacer una burla a su hermano mayorazgo, dado que están además al otro lado de Manzanares, enfrente del palacio del Alcázar, ¿no? Cantan los músicos: vaya, vaya, una vaya, vaya, al que está en el palacio real, pues que dice que lo oye todo, desde aquí nos podrá escuchar. Todos dicen que dicen todos. Más tarde, vuelve Inspiración, ahora acompañada de Custodio, para aconsejar al hombre que para su pleito busque la intercesión de la esposa de su hermano, que es la Iglesia, para ser perdonado. El hombre finalmente acepta ir a palacio, a pesar de la presión que ejerce la hermosura para que se quede, y se confiesa ante sacerdocio, que la absuelve de sus cargos. Finalmente, Mayorazgo le invita a su capilla, aunque trata de impedirlo la hermosura, acompañada de la vanidad y el deleite, pero no consiguen desviar al hombre de la mesa a la que se dirige. La música acompaña y aporta nitidez al asunto eucarístico. Con la apertura de la capilla y al son de las chirimías, como es habitual en los autos sacramentales, resuenan los versos cantados: a la mesa del pan, que de balde me lo dan. De balde, es decir, de gracia, no de justicia como pretendía el hombre al poner un pleito por alimentos a su hermano el mayorazgo. En la capilla del mayorazgo se exhibe el sacramento ofrecido al hombre como pan del cielo. Dice el mayorazgo: en mi palacio aquí tengo los alimentos que darte. Mi capilla es el granero del mejor pan. Al final, como es habitual, el autor pide perdón de sus faltas, pero en este caso directamente al rey, que debía estar presente en el estreno de la obra en 1647. Y don Francisco de Rojas, a vuestra real majestad, os pide perdón sabiendo que vos siempre perdonáis. Acuciado probablemente por la prisa a la que se refería Cáncer en la loa que se hizo para el auto, Rojas Zorrilla utiliza materiales de Los acreedores del hombre, que es otro auto suyo que es sin duda anterior. Aparece en la misma estructura del pleito, el intenso lenguaje forense, el juego de las flores, las vallas o burlas contra el mayorazgo. Hay personajes comunes, hermosura o custodio, sin descartar en este caso también la influencia del gran mercado del mundo, unos 10 años anterior a Gran Patio Palacio, cercanía que ha puesto de relieve Ana Suárez Miramón. La afición a los detalles más realistas o costumbristas en detrimento de la elaboración alegórica resulta evidente en el auto. El motivo central del patio de Palacio puede proceder de una reforma de la escalera y del patio, y una ampliación del patio del Alcázar, que se llevó a cabo entre 1643 y 1647, que es cuando se estrena el auto. Así, aunque alegóricamente el patio representa al mundo, la sátira es principalmente costumbrista y podría pertenecer a cualquier obra sin dimensión alegórica. Si en el mercado calderoniano de la Plaza del Mundo se vendían galas en la tienda de soberbia, sayales en la de humildad, desengaños en la tienda del desengaño, libros perniciosos en la de la herejía, y sobre todo pan, que es carne y sangre, dulce y mortal sustento, en la tienda de la fe, en el patio de Palacio de Rojas se venden
en un tono menor, piedras para teñir canas, espejos que desengañan y anteojos que provocan antojos de ser caballeros a quienes no lo son. Es decir, se trata de una sátira social contra los pretendientes, los presumidos, los que presumen de hidalguía, que no se enriquece para nada con las dimensiones teológicas que alcanzan las reflexiones de Calderón. Dice Rojas: de lodos andan teñidos según eso, allí la trampa y el embuste traen rosario, capa y gorra la ignorancia, la riqueza anda pidiendo, la pobreza anda muy falsa haciéndose poderosa, desnuda la verdad anda y la mentira vestida. Por allí la risa pasa, llorando iba la tristeza, riendo allí se agasaja la lisonja, y la humildad solamente es arrastrada, pero guárdense que el tinte exterior no se le caiga. Hay otra escena de difícil integración en el auto, que es la de Santiago, San Miguel y España, comprensible como exaltación de la unidad militar y cristiana de la patria, protegida por estos dos santos guerreros, San Miguel y Santiago, pero desviada totalmente del argumento y del asunto. Quizá este episodio tenga que ver con que Rojas tardó mucho en conseguir el hábito de la Orden de Santiago, porque hubo algunos testigos que juraron que tenía ascendencia judía y morisca, y que al final necesitó también una dispensa papal porque su padre había sido escribano, pero al final, el 16 de mayo de 1646 ya aparece con la cruz roja en el pecho, un año justo antes de la composición del auto. El episodio termina con Santiago y San Miguel como defensores de España y afirmando a Santiago como patrón de España, una de las polémicas también más enconadas del reinado de Felipe IV. Otro asunto que aparece también en el auto de Rojas es el tema de Inmaculada Concepción. Aparece de pasada, pero es uno de los pleitos que ha puesto el pueblo por María la de José, para, dice el texto, poner en perpetuo silencio a los que de ella hablan mal. Es otro tema también importantísimo en el reinado de Felipe IV, un tema, la defensa de la concepción de la Virgen sin pecado original, que cuenta con Ildefonso como letrado, y se cita a Ildefonso en el auto de Rojas, San Ildefonso de Toledo. Es un tema antiguo que procede ya desde el siglo XIV, cuando hubo fricciones esporádicas entre predicadores partidarios y adversarios del todavía no definido dogma de la Inmaculada Concepción. Pero sobre todo esta polémica reció entre 1614 y 1617 en Sevilla, por la predicación de un dominico partidario de la posición menos piadosa, ¿no? Bueno, a partir de la reacción popular encabezada por jesuitas y otros religiosos, franciscanos y demás, produjo un movimiento de base que alcanzó de Paulo V un breve en 1617 en el que se prohibía que nadie osara defender o afirmar la doctrina contraria a la Inmaculada. Todo esto, como saben ustedes, terminará mucho más tarde, ya en el siglo XIX, el 8 de diciembre de 1854, con la bula de Pío IX, la bula Ineffabilis Deus. Este debate no podía estar ausente de los autos, y más en esa época en que hubo tanta polémica. Aparece en la Concepción de Nuestra Señora de Lope, aparece en la Hidalga del Valle de Calderón, en las órdenes militares de Calderón, y aparece muy a menudo en la obra de Tirso, que es mercedario, una de las órdenes más defensoras de la Inmaculada Concepción. Y no es extraño pues que aparezca también en este auto de Rojas, aunque, como digo, de una manera muy tangencial. McCarthy decía que este auto era una obra angustiada, rebosante de amargo simbolismo, más bien político y social que religioso. Aunque, como señala Arellano, el auto parece más bien una pieza apresurada que recicla algunos elementos y que mezcla componentes varios sin alcanzar una coherencia del conjunto. No parece que la alegoría del auto sea muy complicada, como ya advertía también Balbuena Prat, y más recientemente lo estudia Ignacio Arellano. Presenta a Rey Dios junto al mayorazgo, su hijo Cristo. El hombre es hermano de mayorazgo y solicita su mantenimiento, que al final se concreta en el pan de la Eucaristía. El auto de Rojas muestra un grado de elaboración bastante rudimentario, con mínima exploración del tema eucarístico y poca técnica alegórica para enlazar los dos planos de argumento y del asunto.
Propende a la acumulación heterogénea de elementos, sátira social y costumbrista, juegos cortesanos, citas bíblicas, historias mitológicas, referencias coetáneas, sin lograr su integración en un todo organizado. Además, el auto de Rojas tampoco se caracteriza por la complejidad escénica, de lo que se desprende de las acotaciones, a falta de memoria de las apariencias que nos ha conservado. Los únicos recursos que utiliza el dramaturgo son las numerosas entradas y salidas de los personajes y el acompañamiento de la música. Poco podemos saber de la escenografía, que debía ser muy simple, ya que el auto se desarrolla en dos espacios principales: el patio de palacio, donde hay ventanas y escaleras que suben y puertas, y la Casa de la Hermosura en la Ribera de Manzanares. Probablemente, como señalan Sergo y Bari, se utilizaría un carro para cada uno de esos espacios escénicos y quizá en un tercero aparecerían las tiendas del palacio, que se describen al principio cuando Noticia pregunta al hombre: ¿esas tiendas de palacio no ves? Poco hay también en el auto de sentido político, de referencias a la política del momento. Evidentemente hay una admiración ante el palacio, divino alcázar, se dice en el texto, y hay una glorificación del rey y de la casa de Austria. Este es el divino alcázar de aquel rey, de aquel que vino del austro, donde es la casa y su origen, como afirman las escrituras sagradas, que del austro viene ¿quién? Dicen que viene del Austria. Se trata de una asignación teológica política frecuente ya en Calderón, por ejemplo en el nuevo Palacio del Retiro, que procede del profeta Habacuc 3.3, Deus ab austro veniet. El patio de palacio simboliza el mundo, es un mundo abreviado, y asimismo simboliza la corte de Felipe IV. Aparecen los consejos y el Tribunal de Justicia, y también se desliza la frecuente crítica a los pretendientes que menudean por la corte. En general, lo que se achaca a Rojas es el poco dominio de la alegoría, recurso esencial por medio del cual se unen los dos planos del auto, el sentido literal y el sentido alegórico. Sin embargo, el Gran Patio de Palacio es el auto que más se aproxima al desarrollo alegórico de Calderón, de los autos de Calderón, como muy bien ha estudiado Ana Suárez. Esta obra sigue en parte el paradigma estructural del gran teatro del mundo y el gran mercado del mundo, y podrían, como señala Ana Suárez, formar una trilogía. Al menos está clara la influencia de Calderón, que pudo asesorar e incluso colaborar con su amigo Rojas en la composición de este texto. Por otra parte, Miguel Fugasti lleva a cabo un análisis comparativo entre la estructura dramática del Gran Patio de Palacio y Los alimentos del hombre de Calderón, y hace una crítica ponderada del auto de Rojas para concluir lo siguiente. Si hasta ahora he señalado algunos pasajes del auto mal imbricados con la alegoría principal del pleito, hay que decir que en este momento del desenlace Rojas Zorrilla supo resolver con maestría la necesaria conexión entre el plano de un pleito civil y su referente alegórico o metafórico, recurriendo ahora al sacramento de la confesión. Siguiendo el desarrollo lógico de la alegoría, tras el sacramento de la confesión viene el de la Eucaristía, y hacia él se encamina la apoteosis del auto. Así pues, los yerros de la pieza también se pueden achacar a la precipitación del encargo, ¿no? Pues hoy sabemos que la decisión de levantar la prohibición de representar en 1647 se tomó el 6 de junio, apenas 2 semanas antes de la celebración del Corpus, lo que provocó, entre otras consecuencias, que Madrid ese año solo disfrutara de 2 autos en lugar de 4, como ya he señalado anteriormente. Dado que el principal defecto que se le achaca al teatro sacramental de Rojas es, en definitiva, la imperfección de la estructura alegórica por la falta de correspondencia entre el plano historial y el plano simbólico, el corpus de autos sacramentales conservado del dramaturgo toledano no puede competir de ninguna manera con el de Calderón, pero tampoco sabemos qué hubiera pasado si Rojas hubiera vivido más años, ya que murió con 40 años solamente, y si hubiera seguido cultivando con regularidad este género. Termino recomendando la lectura del Gran Patio de Palacio, a pesar de que nos falta todavía una edición crítica de este auto sacramental de Rojas, que esperemos que en breve podamos llevar a cabo.
Es un auto con detalles costumbristas que hace interesante la lectura y esa descripción, pues, sobre todo del patio del Alcázar, ¿no? Y de lo que ocurre en el patio, de las tiendas que hay en el patio. Una localización espacial reconocible, el Alcázar de Madrid, también la Casa de Placer a orillas del Manzanares, la Casa de Placer de la Hermosura. Es una situación, como digo, espacial que se reconoce en el Madrid de los Austrias. Y sobre todo hay unas escenas deliciosas acompañadas de música en el juego de las flores, que ya he citado, o la valla, esa burla que hace el hombre a su hermano mayorazgo. Por todo eso y por ser un testimonio más de este género, de este género autosacramental en ese reinado tan prolífico y tan fecundo de Felipe IV, pues me parece recomendable la lectura de Gran Patio Palacio. Nada más y muchas gracias.